Entonces les doy la bienvenida. Vamos a trabajar en la clase de hoy día, miércoles 17, y vamos a ir sobre el estudio de las funciones logarítmicas, ¿ya? Y las aplicaciones que ellas tienen. El año pasado estudiaron algunas propiedades, como les decía recién, respecto de esta función logarítmica. Ahora, los logaritmos, las raíces y las potencias están íntimamente ligados. Ya lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Vamos a hacer un problema de introducción y es más o menos este. En medicina, que es donde siempre hemos estado trabajando, digamos, en el área de la medicina. Dice que la cantidad de miligramos de un medicamento que queda en la sangre después de T horas de haber sido administrado se calcula mediante esta expresión. ¿Sí? La expresión es C de T igual a 10 por E elevado a menos 2T a menos 0.2T, digamos. Ahora, es interesante decir, muchachos, que cuando las funciones siempre van a estar más o menos definidas así. Ahora, si se van reduciendo las cosas, si se van achicando los números, en este caso la cantidad de sangre del medicamento se va reduciendo en la sangre, ¿cierto? Por lo tanto, siempre va a ser un número negativo aquí. Ese número en general es un número que se llama la constante K, ¿ok? Después, cuando sean más grandes, se van a encontrar con ese concepto, ¿ya? Eh, entonces, fíjense lo que les va a pasar. Que aparece este numerito, que es el número de Euler, ¿cierto? Ese número es un número trascendental, es de la misma naturaleza de pi, es igual al número pi. ¿Y cómo se define? Más o menos así, miren. Perdón. ¿Cierto? Entonces, lo vamos a decir enseguida. Me preguntan tres cosas. ¿Cuántos miligramos de medicamento hay en la sangre luego de una hora? Si esto está mirado en horas. Si la cantidad de miligramos no puede bajar de 3, es decir, cuando este número vale 3, ¿qué va a pasar con el medicamento? ¿Cuánto debe aproximadamente tomarse? Y según este modelo, puede llegar un momento en que haya cero medicamento en la sangre, que deje de haber, ¿ok? Son tres preguntas que son bastante claritas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a descomponer por cuestión de espacio, digamos, y vamos a hacer la primera pregunta. La primera pregunta, y vamos a ir detrás de su respuesta. Recuerden que la cantidad de medicamento que queda en la sangre después de haber sido administrado está dado por esta fórmula. Pero en esta fórmula aparece este número, que yo siempre se lo comento, que es un número que tiene la misma característica de pi. Entonces, ¿qué es lo que sucede finalmente? Que ese número es más o menos eso, miren. Porque es un número infinito. Es 2,7, ahí hay una coma. 7, 1, 8, 2, 1, 8, 2, 8, 4, 5, 9 y así hasta el infinito. Es un número que no tiene fin, es un número infinito no periódico. Estos números se llaman números trascendentales en matemática, ¿ya? El número pi, el número phi, ¿cierto? Que son números bien, bien particulares. Ahora, ¿qué cosas vamos a hacer? Vamos a ocupar la fórmula que nos dan. En una hora, ese valor debe ser 1, ¿ok? Entonces, nos va a quedar que 10 por e elevado a 0,2 a menos 0,2 por 1. Si usted hace esto, y lo mete esto en la calculadora, como le enseñé hace un par de clases, si mete el número e elevado a 0,2 y lo multiplica por 10, le va a dar 0,9, o sea, 8,18 miligramos de medicamento en la sangre. ¿Ok? Es la aplicación directa de la fórmula. Pero en el problema 2, que es un poco donde queremos llegar, nos preguntan que a partir del modelo, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando la cosa no puede bajar de 3? Es decir, cuando este número es 3. Esa es la pregunta. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuánto tiempo va a pasar para que pase eso? Entonces, vamos a meter la fórmula. Ya
este valor ya no se llama c de t, sino que este valor ya se llama 3. ¿Se fijan? ¿Ok? Entonces, aplico lo que usted aprendió el año pasado. Recuerden que para cuando tengo la base e, debo aplicar un logaritmo natural. El logaritmo natural, muchachos, señoritas, el logaritmo natural, que se escribe ln, ¿cierto? De algo, de x, por ejemplo, es lo mismo que decir logaritmo, es lo mismo que decir el logaritmo escrito así, pero la base de este logaritmo es e. ¿Ok? Entonces, este logaritmo se llama logaritmo neperiano. ¿Qué significa eso? Que en vez de escribir todo esto, yo escribo eso, que es una forma distinta de escribir eso, no tiene gran repercusión. Ahora, cuando yo al logaritmo natural, a este logaritmo natural, si yo el x vale e, ¿cierto? Si este x vale e, finalmente todo esto vale 1, porque usted lo conoce eso. ¿Sabe usted que logaritmo, ¿cierto? En base a de a, lo aprendió el año pasado, ¿recuerdan? Siempre va a ser 1, ¿ok? Entonces, yo para poder bajar el exponente, voy a aplicar logaritmo natural. Me queda logaritmo natural de 3. Aquí hay logaritmo de un producto, ¿cierto? Pero es logaritmo de la suma. La pregunta es, ¿por qué puse resta? ¿Cierto? Aquí hay un error. Aquí debe ser suma eso. Que lo que pasa es que lo confundí con lo que viene. Traté de escribir esto en... ¿Se fijan? Porque este baja y al juntarse con ese, recuerden que un exponente de un logaritmo siempre baja acá. Y al bajar aquí, ese menos se junta con ese y se queda menos. Entonces, yo voy detrás de este. ¿Se fijan? Pero este dijimos que era 1, por la propiedad que usted conoce. Entonces, me va a quedar que el 0,2t, que es negativo, lo voy a sacar positivo hacia la izquierda, y el logaritmo natural de t lo voy a sacar positivo hacia acá. Y el 0,2 lo voy a sacar dividiendo. ¿Se fijan? Ahora, si yo le meto calculadora a esto, a todo esto, va a llegar a que son aproximadamente 6 horas en donde la cosa va a ir debajo de 3, que es peligroso finalmente. ¿Ya? Entonces, la cantidad de miligramos está dada por eso, y la pregunta es, ¿qué pasa si yo quiero que no baje de 3? ¿Cuándo va a pasar eso? Luego de 6 horas. ¿Se fijan? Ahora, lo que está aquí es lo que a mí me lleva a preguntarles a ustedes. Aquí hay una suma, por favor, no se olvide ahí. Hay una suma, porque es el logaritmo de un producto. Aquí, ese. En la presentación lo voy a arreglar cuando termine la clase, ¿ya? Ahora queda negativo porque este baja negativo para acá. ¿Está claro? Preguntas. Los modelos, chicos, los modelos que se presentan en este tipo de ejercicios, vienen dados, digamos, vienen escritos, no es que yo los vaya... Ahora, tienen una estructura. Siempre va a ser el exponencial elevado a un número negativo si la cosa reduce, o va a ser un número positivo si la cosa aumenta, digamos. Esa es una estructura general. ¿Ok? Ese era el problema inicial. Y el tercero, ¿qué pasa? Yo puedo llegar a cero, puedo llegar a que deje de haber medicamento, es decir, que este valor sea cero. ¿Puede pasar que sea cero eso? Veamos si es posible. ¿Puede ser cero? Veamos. Si esto es cero, el 10 pasa dividiendo. Por lo tanto, me queda que eso es cero. Chicos, pero esto nunca puede ser cero. No hay un valor para esa variable que haga que el exponencial elevado a eso me dé cero. Luego yo deduzco que no existe valor. O sea, en ningún momento se va a conseguir que no haya medicamento en la sangre. ¿Ok? No puede pasar porque matemáticamente esto no puede pasar. No hay este valor, no existe ese valor. Yo no le puedo poner un valor a ese para que todo esto me dé cero. Luego,
Por lo tanto, el modelo me dice que no puede pasar lo que me están diciendo. ¿Se fijan? Entonces, yendo a nuestro problema, el logaritmo, igual que la exponencial, va a tener esta gráfica. Cuando la base del logaritmo, es decir, cuando ese numerito, que es base, sea mayor que 1, la cosa va a ir así. ¿Recuerdan que en la exponencial, si era mayor que 1, la base iba subiendo? Y si está entre 0 y 1, ese mismo numerito que acabamos de ver, la función es decreciente, viene bajando. Antes subía por 1, ahora baja, sube por 1. Y aquí baja por 1. ¿Se fijan? Sí. Cuando va hacia arriba si ves positivo y hacia abajo si ves negativo. Eso es respecto del argumento del logaritmo, ¿cierto? Ahora, eso son lo que se llama los traslados de la función. Y eso lo vamos a aprender después. ¿Ya? Entonces, en este lado, cuando pasa esto, la cosa es creciente, y cuando pasa esto, la cosa es decreciente, muy parecido o similar a lo que hicimos con la función que era la exponencial, que la estudiamos antes. Y aquí, esta clase va a ser referida a problemas de aplicación del logaritmo. Lo vamos a aplicar a distintas áreas del conocimiento, ¿ya? Sí, porque ahora, entre otras cosas, hemos visto muchos problemas de medicina. Pero vamos a ver qué podemos hacer aquí. Fíjense que aquí tenemos un problema de logaritmo aplicado a los terremotos, ¿cierto? Esa foto es del terremoto que se produjo hace como 10 años en un sector del Perú, ¿ya? Chicos, esto es verdad, no es todo es verdad finalmente, pero cuando yo quiero calcular la intensidad, ¿cierto? O la energía liberada, o la combinación de ambos, en Richter, la función es esa. Es el logaritmo de la energía liberada, ¿cierto? Va a ser igual a 11,8 más 1,5 por m, donde m es la magnitud del terremoto. Cuando dicen magnitud 6,5, 3,2, qué sé yo, usted puede calcular la energía liberada en ese momento, en esa escala de magnitud. La más conocida son dos, la de Richter y la otra se llama la de Mercalli. Ahora, la de Richter va de 0 a 10. El terremoto que estuvo más cerca de 10 en la historia de la humanidad conocida es el terremoto de Valdivia, que fue como 9,8, por ahí, digamos. Después el terremoto que hubo ahora hace como 10 años atrás, fue el que hubo cerca de Concepción, en Tirúa parece que se llama, que fue como un poco casi 9, digamos. ¿Ya? Pero el más grande, la pregunta es, respecto de ese modelo, ¿ya? De este modelo. ¿Cuál es la magnitud? Es decir, ¿cuánto vale este valor cuando yo he liberado 10 a la 6 ergios? Que es cómo se mide la energía del modelo, ¿cierto? Entonces yo voy a hacer que ese valor me lo damos. ¿Fijan? Entonces, ¿qué va a pasar? Que voy a hacer esto. Y voy a ir a buscar cuánto vale ese, ¿cierto? Le voy a poner otro color para que la cosa sea. Voy a buscar ese. Entonces, usted sabe por logaritmo que ese 16 sale para acá multiplicando. ¿Por qué? Porque es un exponente. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, me va a quedar que 10 por 16. Ahora, usted sabe que aquí hay un logaritmo que es de base 10. Ahí. Hay un 10. Y cuando tengo logaritmo en base 10 de 10, eso vale 1. Por lo tanto, ¿para qué lo voy a escribir? Me va a quedar 16 va a ser igual a 1 a 11, 8 más 1, 5. Entonces el 11, 8 pasa restando y el 1,5 pasa dividiendo.
Si meto calculadora acá, si meto calculadora, el M va a ser 2,8. Es decir, cuando el temblor, en este caso no es terremoto, es de 2,8 grados en la escala de Richter, yo en la práctica estoy liberando, la Tierra está liberando, digo, 10 elevado a la 16 ergios. ¿Ok? Entonces, imagínense usted cuando M tiene un valor más grande, digamos, cuando es terremoto la cosa. Entonces, podríamos calcular la energía que está liberando. ¿Se fijan? Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en este mismo problema yo ahora vengo y le pregunto, ¿qué pasa cuando el terremoto tiene magnitud 7? Hace como 2 semanas hubo un temblor muy grande en San Pedro de Atacama y fue de 6,8, ¿ya? Más o menos 7, digamos. Entonces la pregunta es, ¿cuánta energía va a liberar? ¿Cierto? Entonces yo tengo la magnitud, yo tengo ese, ¿ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Va a pasar que yo voy a poner la formulita que me dan ahí arriba y voy a reemplazar la magnitud. Es decir, la magnitud me la están dando y corresponde a 7. Entonces, todo esto lo voy a sumar, y voy a multiplicar, que si yo voy a hacer toda la operación, multiplico primero y luego sumo, y me va a dar 22,3. ¿Ok? 22,3. Pero yo no quiero el logaritmo de E, yo quiero E. Yo quiero la energía liberada. Entonces aquí voy a aplicar la definición. ¿Qué dice la definición? Que el numerito que está aquí, que en este caso es 10, elevado a este número que es el resultado, me da el argumento, ¿se acuerdan? Si la base elevado a lo de afuera me da el argumento. O sea, esto va a ser que 10 elevado a 22,3 me va a dar la energía, ¿cierto? Liberada. Y la energía liberada finalmente van a ser 1,9 por 10 a la 22 ergios, es decir, una cantidad increíble de energía, increíble, o sea, una cosa muy difícil de entender. Digamos. Ahora, son grandes placas que se mueven, por lo tanto, es posible que eso suceda, digamos. Este es un número gigante, ¿se fijan? Muevan 3 aquí y además agreguenle 18 ceros, o sea, una cantidad, pero inmensa de energía. ¿Ok? Entonces, muchachos, señoritas, no se complique la vida básicamente porque estas cosas se las tienen que dar en un problema. A nivel universitario va a trabajar mucho con esto, ¿eh? Apréndaselo bien. Y va a depender si quiere la magnitud o si quiere la energía liberada. Y ahí aplicamos lo que estamos haciendo, el logaritmo. ¿Se fijan? A ver, veamos en otro sentido. ¿Qué dice aquí? Bueno, el pH. Cuando usted se compra un perfume, por ejemplo, la señora le pone a eso una lámina en su mano y le calcula su pH para ver qué grados, digo, de solución tiene usted, si es ácido, si es neutro o si es básico, ¿cierto? Solución básica. Ahora, recuerde que lo que estudió en química, lo que estudió en química es lo que puse por el costado, que si va de -1 a 14, lo que está en torno al 7, ¿sí? Es una solución neutra, aquí, neutra. El agua destilada, ¿cierto? La leche, la sangre. Pero si va hacia este otro lado, tiene bebidas carbonatadas, el jugo gástrico, el limón, ¿cierto? Y si va hacia las soluciones básicas, va a tener, qué sé yo, amoníaco, ¿cierto? Blanqueador casero, esas cosas son soluciones básicas que se llaman. Y las soluciones neutras están en torno al 7. ¿Ya? Esos son datos que son importantes para el problema, pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner la fórmula del pH. El pH que usted conoce
que lo estudió en química, tiene la forma, ¿cierto? Logaritmo menos logaritmo de la concentración, ¿cierto? Si es un jugo de limón, si es un amoníaco, qué sé yo. ¿Ya? En ese aspecto, entonces, vamos a ver qué pasa con un zumo de limón. Es decir, deberíamos estar por aquí abajo, digamos, ¿cierto? En soluciones ácidas. O sea, nos debería dar aquí más o menos la solución, entre 1 y 3. ¿Sí? Ahora, yo quiero todo esto sabiendo que la concentración es de 0.01, es decir, lo que vamos a poner aquí. ¿Ya? Entonces, fíjense, va a ser menos logaritmo de 0.01, pero 0.01 es 10 elevado a menos 2, ¿cierto? Y ahora, el menos 2 sale, como le he dicho toda esta mañana. Sale y se junta con ese y queda positivo. Por lo tanto, me queda 2 positivo por el logaritmo de 10. Pero acabamos de decir que el logaritmo de 10 es 1. Luego entonces el pH tendrá que ser 2, que era un poco el valor que está aquí, digamos. Ahí, ¿se fijan? Ahí. ¿Ok? Ahora, ¿qué gracia tiene esto? Que uno se recuerda de cómo se calcula el pH, que es un concepto muy usado en la química. ¿Sí? ¿Para qué lo hicimos? Para calcular el logaritmo. ¿Ya? Perfecto. Eso me lo tienen que dar. Esto no es que yo lo invento, digamos. Me lo tienen que dar o saberlo. Que normalmente cuando uno está en química estudiando esto, lo está usando en el contexto. ¿Qué es lo que tenemos acá? De nuevo. Vamos de nuevo a los virus, amebas, bichos y toda esa cosa. Una ameba es un ser unicelular. ¿Sí? Una célula. Y se reproduce por bipartición. Es decir, cada ameba se va a duplicar y se va a convertir en dos idénticas. ¿Ok? Si partimos del cultivo con 800, ¿cierto? Que se reproducen cada hora, ¿cuántas vamos a tener al final de 10 horas? Como dijimos al inicio de esta clase, la fórmula que yo voy a usar siempre va a ser, pónganme atención, un valor A de t, F de t, H de t. ¿Por qué t? Porque depende del tiempo. Aquí va a estar el inicio, con cuántas partimos, multiplicado por 2 elevado al tiempo. ¿Ok? Ahora, recuerde usted que lo dije hace un minuto, el tiempo era siempre 2 o elevado a menos o más, en este caso como es positivo, porque se va aumentando, va a ser K por T. ¿Se fijan? K por T. Pero este valor va a depender de cuántas partimos, digamos. Si yo tengo una, ese K va a ser 1. Por lo tanto, me queda 1 por T, me queda T. ¿Ok? Ahora, como voy agrandando la cosa, va a ser positivo el T. Si fuera achicándose, sería negativo el T. Si fuera reduciendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa a las 10 horas? ¿Cuánto es n de 10? Es 800 por 2 elevado a 10. Pero recuerde usted con los dedos. ¿Recuerda las potencias de 2? 2, 4, 8, 16, 32, 64, 120, 128, 256, 512, 1024, ¿cierto? Y 800 por 1024 me da que a las 10 horas van a haber 819.200. En este caso, no hemos aplicado el logaritmo porque no ha sido necesario, porque la, la fórmula de resolución no lo ha exigido. Sin embargo, cuando en el mismo problema, pero ahora me preguntan por el tiempo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que tengamos
2 millones de amebas. 2. ¿Ok? Entonces, en ese evento voy a tener que el NDT se llama 2 millones. O sea, 2 por 10 a la 6. No se olvide, 2 millones. 2 millones. Y 2 millones, un 2 con 6 ceros. O sea, ahí está, ¿cierto? Eso significa, jóvenes, que si yo paso el 800 dividiendo, ¿cierto? Me va a quedar 2500. Y eso va a ser, si yo quiero bajar este valor, lo quiero bajar, aplico logaritmo a ambos lados. Bueno, aquí puse el logaritmo con mayúscula y con minúscula, pero usted entiende. Y este te va a bajar aquí. Entonces, va a ser el logaritmo de 2500 y el logaritmo de 2 va a pasar dividiendo. Y si aplico calculadora, más o menos a las 11 horas, yo voy a tener 2 millones de amebas en la posibilidad que tiene el ejercicio. ¿Se fijan? ¿Se entiende? Sí. Ahora, es un problema bastante estándar, chicos, chicas. Es difícil en la medida en que no tengo claridad sobre algunas cositas, pero en general yo siento que ustedes esa claridad la tienen. Bien. Veamos. Vamos a ver un valor de un auto. El valor de un automóvil se evalúa en un 10%. En un 10% cada año. Es decir, cuando valía 1, al año siguiente va a valer 0,9. ¿Fijan? Pero pregunte, si empieza costando $24.000, ¿cuánto va a costar al momento de haber pasado 12 años? Entonces PDT va a ser, vuelvo a repetir, con que empezamos, el valor inicial, multiplicado por, pero recuerden que era 1, pero como le resté el 10% porque se está devaluando, ¿cierto? 0,9. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? A los 12 años, reemplazo el 12 en T y meto calculadora, y si valía 24.000 al año 0, al año 12 va a valer $6.788. Sería interesante saber en qué momento vale 0, ¿cierto? En el mismo auto. ¿Y cuánto debe pasar para que cueste $10.000? En la misma fórmula, ya la parte inicial es 10.000. El 24 sale dividiendo, ¿cierto? Y aplico logaritmo. Pero el logaritmo de un cociente es la resta de los logaritmos. ¿Se fijan que aquí están todas las propiedades que ustedes conocen? El logaritmo de 0,9 pasa dividiendo. Meto calculadora, después de 8 años, costaba $10.000. Y lo compré en $24.000. ¿Ok? Todos estos problemas a la economía, a la medicina, a la sismografía, al tiempo, qué sé yo, le puedo aplicar la función que ustedes conocen. Acá tenemos una variedad de peces que se introduce en un océano. Y se estima que cada 3 meses la población se duplica, ¿cierto? Se duplica. Si el cardumen se inicia con 100, en meses que esté, va a estar dado por esta fórmula. Va a ser 3 multiplicado por el logaritmo de eso, dividido por el logaritmo de eso. Ahora, eso lo hacen los matemáticos, ¿no? No lo hacen las personas que meten los peces al mar. La pregunta, ¿en cuánto tiempo se tendrán 2 millones de peces? ¿Cierto? Entonces, me preguntan por el tiempo. Sí, pero los peces me los dan, que son 2 millones. Ahí están. Si simplifico, me da 20.000. Y el logaritmo de 20.000 dividido por el logaritmo de 2 multiplicado por 3 me da 42 meses. O sea, si yo meto 100 peces con ese modelo, en 42 meses, casi 43, voy a tener 2 millones de pesos. ¿Se fijan cómo estoy usando el concepto de logaritmo? Está incorporado en muchos lugares, muchachos. Por eso lo estoy haciendo estos ejercicios. No es porque yo les quiera mostrar. Ahora, con el mismo modelo, la pregunta es
¿Cuál es el tamaño a los 18 meses? La fórmula, el tiempo ya vale 18. Resuelvo ahí, ¿cierto? El 3 pasa dividiendo, me queda un 6. Y el logaritmo de 2 pasa multiplicando. El logaritmo de p sobre 100 es la resta de los logaritmos. Y aquí hago lo siguiente, miren. Aquí hago un proceso inverso. Subo este. Y luego igual a los argumentos. Y despejo P, y al despejar P vale 6.400 pesos. Es decir, ¿qué me están diciendo? Que a los que a los 18 meses habrá 6.400, cuando puse 100 pesos en el océano. ¿Ya? ¿Y cómo se lo van a preguntar? Así. Esta la saqué de unas pruebas que le mandaron a los cabros de cuarto. Fíjense, ¿cuáles son iguales a 1? Eso proviene de un producto. Y si proviene de un producto, simplifico y me da que el logaritmo de 1 es 0, por lo tanto esa no es. Esta. Voy a factorizar aquí arriba. Al factorizar y simplificar me queda logaritmo en base de x, lo acabo de decir. Eso siempre va a ser 1, por lo tanto eso es verdad. Y finalmente, el logaritmo de 0.01 es 10 a la menos 3. El menos 3 baja y me queda 3. Y me queda logaritmo de 10, y logaritmo de 10 yo sé que es 1. Por lo tanto, la solución de este problema, muchachos, va a ser la 2 y 3. O sea, perdón, sí, la 2 y 3, o sea, va a ser eso. ¿Ok? ¿Sí? Así se lo preguntan. Entonces usted juegue con las propiedades, ¿cierto? La factorización. Este es súper completo. Si usted es capaz de hacer el problema que está en este rato en su pizarra, puede hacer muchas cosas. Recuerde que eso proviene de un producto. ¿Ya? Proviene de eso. Y eso simplifico y me queda el logaritmo de 1. Ahora, el logaritmo de 1 es 0, el logaritmo de 1 de 10 es 1, el logaritmo de 100 es 2, y así voy. Con lo que usted aprendió el año pasado. Veamos. Me están preguntando cuánto vale eso. Pero de aquí voy a sacar S por definición, S por definición y S por definición. Veamos. La primera es 10, logaritmo de 10, raíz de 10, pero el raíz de 10 elevado a un medio, ¿no? Y el 1 medio baja. Y el logaritmo de 10 es 1, por lo tanto P vale 1 medio. ¿Cierto? S elevado a S me da S. Perdón, S elevado a S me da S. Pero 27 sobre 64, lo mismo que decir 3 cuartos elevado a cubo. ¿Cierto? 3 cuartos elevado al cubo. Y como eso tiene que ser igual a S, este lo giro. Me queda 4 tercios elevado a menos 3. Lo que significa que Q vale 4 tercios. ¿Cierto? ¿Se entiende eso? Que aquí este lo estoy girando, S, para que quede menos 3, como está ahí. Por lo tanto, el Q vale 4 tercios. Y 1 tercio elevado a menos 2 va a ser R. O sea, R vale, giro y pongo positivo, y me queda que R vale 9. Y si ahora reemplazo, PQR me va a quedar 1 medio por 4 tercios por 9, y eso va a ser 6. O sea, la respuesta a ese problema, muchachos, es esta. Ese problema es un clásico, lo he visto 10 veces en las pruebas de los flacos de 4. Y está simplemente la definición del logaritmo. Si usted es capaz de hacer esto, puede hacer millones de cosas. ¿Se fijan? Chicos, nos queda un poquito de tiempo. Un abrazo. El lunes, todos en clases. Dígale, por favor, en este rato, a la niña Cereceda, que hace rato que no se mete a clases, y a la niña Wilson, que hoy día no estuvo, que por favor el lunes, sin faltar, porque les voy a dar una tarea, ¿ya? Una tarea bien chiquitita como la anterior, pero con algunas exigencias un poquito más completas, ¿ya? Bye muchachos, que les vaya bien.
cuídense. Pero María Ignacia, pasa esta materia a tu cuaderno. ¿Ya? Pásala al cuaderno. ¿Quién más? Felipe Flores, Martín Gómez, pase las clases que no ha estado presente a su cuaderno. Vicente Matus, Martín Gómez todavía no me entrega la primera tarea. Ya. Sergio Vilca, atento ahí. Rodrigo Zamora, eh, Hurtado, Pereira, Salazar, Palomo. Carolina, pon las materias en tu cuaderno y esperemos que todo salga bien. Está súper complicada la cosa. Un abrazo, muchachos, que les vaya bien.